Grabando, entonces como les decía, partimos hoy la clase del miércoles 5 de mayo, y en esta clase vamos a continuar haciendo los ejercicios que quedaron pendientes sobre vectores estáticos en C. Acá yo les voy a mostrar las fechas de las evaluaciones que vienen. La tarea del módulo 3 se va a publicar la semana del 17 de mayo, y el certamen módulo 3 se realiza el miércoles 26 de mayo. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos esta clase, después tenemos la clase del lunes 10 y del miércoles 12, la del 17 y 19, la del 24 y el 26 sería la prueba. Entonces, en esas semanas que siguen vamos a ver matrices estáticas, vamos a estudiar vectores dinámicos y matrices dinámicas, y además vamos a estudiar las técnicas nuevas de ordenamiento y búsqueda, que es búsqueda binaria y búsqueda y ordenamiento rápido, o QUICS. Eso para que nos vamos ubicando como en el tiempo. Entonces, hoy día vamos a entrar a Lambda. Voy a parar el video. Vamos a entrar a Lambda y vamos a ir al módulo 3 y vamos a seguir con el cuestionario formativo 1. Nosotros habíamos visto en la clase pasada cómo resolver este primer ejercicio, los saltos de Mario, usando vectores. Y en este programa lo que hicimos fue modularizar y usar vectores. Entonces, si recuerdan el problema, había que leer el total de casos de prueba y luego procesar el total de casos de prueba. Y en esa función procesar, recibíamos el total de casos de prueba n, e iterábamos mientras n fuera mayor a 0. Íbamos leyendo la cantidad de muros, definíamos un vector con esa cantidad de casillas para guardar la altura de cada uno de los muros, luego poblábamos el vector, ¿no es cierto?, con las alturas de los muros, de acuerdo a la cantidad total de muros, y luego imprimíamos el resultado de cuántas veces Mario tenía que saltar hacia arriba y cuántas veces tenía que saltar hacia abajo. Y finalmente imprimíamos el mensaje Super Mario. Acá el poblar lo que hacía era básicamente recorrer el vector desde la primera a la última posición lógica, y íbamos leyendo cada uno de los datos y almacenándolos en cada una de las casillas del vector. Y el imprimir sube baja lo que hacía era recibir el vector y su tamaño y contar cuántas veces daba un salto hacia arriba y cuántas veces daba un salto hacia abajo. Y finalmente imprimíamos el resultado. Entonces vamos a ver este segundo ejercicio que se llama la pieza perdida. En este ejercicio me dan un enunciado, yo tengo que identificar cuál es el problema que debo resolver. La solución, acuérdense que ya tiene que ser modular y además tiene que usar en este caso una estructura de datos. Entonces me dicen, la pieza perdida, Andrés no da crédito, se ha encontrado en la calle una bolsa llena de piezas de un puzzle. Lo peculiar del caso es que las piezas están numeradas por detrás, lo que implica que su anterior propietario tuvo el puzzle montado o armado y lo desmontó etiquetando pacientemente cada ficha para hacer mucho más fácil el siguiente montaje. Tras un rato se da cuenta de por qué, tras todo ese esfuerzo, decidió deshacerse del puzzle el dueño. En la misma bolsa había una nota que decía, falta una pieza. Lo que Andrés se pregunta ahora es, ¿qué pieza falta? Escribe un programa en C que resuelva el problema de Andrés. La entrada estará compuesta de múltiples casos de prueba. Cada uno de los casos de prueba contiene la información de un puzzle en 2 líneas. La primera línea incluye el número total de piezas del puzzle original. Por ejemplo, en este caso, el puzzle tenía 10 piezas. La segunda línea contiene los números de todas las piezas que había en la bolsa, no necesariamente en orden. Por ejemplo, acá está en orden 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero podría eventualmente, como en este caso, venir las piezas no en orden. 6, 4, 3, 2, 1, 8, 7. La numeración de las piezas comienza por el número 1. Por ejemplo, en este puzzle de 10 piezas partimos en 1 y terminamos en 10. Y en este de 8 partimos en 1 y terminamos en 8. Obviamente que acá dentro de las piezas encontradas falta una, que es la que tenemos que identificar. Entonces, para cada caso de prueba se debe mostrar las piezas de la bolsa en orden ascendente. Por ejemplo, acá están las piezas que encontramos, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10.
y la pieza que falta sería la número 4. En este caso las piezas encontradas eran la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7 y la 8, y la que falta es la 5. Entonces, al terminar de procesar cada uno de los casos de prueba, el programa debe imprimir la cadena Adiós Andrés, esta cadena, para indicar que terminó el procesamiento de datos solamente. Y los datos, o la lectura de datos, termina cuando me ingresan un puzzle que tiene 0 piezas. Entonces, lo van a tratar de resolver modularmente y lo revisamos. Les voy a dar unos minutos para que ustedes traten de elaborar la solución y después de ese tiempo vamos a ver quién lo terminó, comparte su código con los compañeros, y si no, lo vamos a resolver todos juntos. Entonces voy a pausar la grabación para que ustedes puedan trabajar. La idea es que ya empiecen. Ya. ¿Alguien empezó a escribir algo para que lo comparte y lo puedas ir completando, o aquí lo completamos entre todos para poder avanzar? Primero lo que uno tiene que pensar es cuál va a ser como la estrategia de solución de este problema. Aquí tenemos claro que hay que procesar un conjunto de casos de prueba, que para cada caso de prueba hay que hacer como un cálculo, ¿no es cierto? Identificar la pieza perdida y después imprimir la pieza perdida, pero además hay que ordenar las piezas. Entonces, uno tiene que definir siempre una estrategia de solución que es la que va a describir en la función principal. En este caso necesitamos una variable para almacenar cada uno de los totales de piezas de las distintas bolsas que se encontraba Andrés, con distintos puzzles, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a definir una variable que se llame total de piezas. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran, idealmente el nombre debería ser significativo. Entonces ahí tenemos nuestra variable. ¿Por qué es de tipo unsigned? Porque en el fondo las piezas van a ir entre 0 hasta 10.000, creo que eran, como mucho 10.000. Entonces va a ir de 0 a 10.000. Luego un do while puede ser, como dice Marco, para ir leyendo cada uno de los casos de prueba. Entonces tenemos el total de piezas definido. Vamos a poner acá el do while que nos va a permitir procesar cada uno de los casos de prueba mientras el total de piezas sea diferente a 0. Mientras sea diferente a 0, vamos a procesar las piezas. Entonces ya tenemos como una estructura que nos permite realizar ciertas tareas iniciales. Por ejemplo, acá vamos a leer, aquí yo voy a poner unsigned long. Este va a ser un entero largo sin signo. También podría ser un unsigned int porque me dicen que la cantidad de piezas va entre 0 y 10.000. Entonces vamos a usar el unsigned long y acá vamos a leer con el especificador de formato porcentaje LU el total de piezas del puzzle. Es el total de piezas del puzzle, no el total de piezas encontradas. Siempre vamos a encontrar, si por ejemplo el puzzle tiene 10 piezas, 9. Si tiene 20, 19. Si tiene 18 piezas, vamos a encontrar 17. Siempre hay una menos, siempre hay una que falta. Entonces ahí ya leí el total de piezas. Y vamos a preguntar si ese total de piezas es igual a 0. Y si fuera igual a 0, entonces vamos a terminar la ejecución del programa o terminar la ejecución del ciclo, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren terminar la ejecución del ciclo, aquí vamos a poner break, punto y coma, y fuera del ciclo vamos a imprimir el adiós Andrés. Esa es una forma. Pero también podríamos acá, si el total de piezas es 0, lo que podríamos hacer, claro, Marco, podría ser while 1, porque en el fondo estoy usando aquí un break. Entonces podríamos dejar esto como un while 1, porque en el fondo queremos que se itere hasta que se cumpla esta condición y se quiebre el ciclo.
O también podríamos acá, en vez de hacer un break, podríamos imprimir el mensaje de adiós. Aquí me faltó el punto y coma, pero es porque estoy haciendo el esqueleto del programa, ¿no? Aquí podríamos imprimir el mensaje de adiós y finalizar la ejecución de la función principal, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces también podríamos programarlo de esta manera. También podríamos programarlo de esta manera, finalizar ahí. Y este return, uno podría decir, bueno, ya no hay que ponerlo, porque aquí si el total de piezas es 0, finalizo. No, siempre hay que ponerlo porque si no, el compilador piensa que si eso eventualmente no se cumpliera, no finalizaría la ejecución de la función main. Entonces se mantiene porque si no el compilador te va a reclamar. El compilador no tiene cómo saber que eso siempre se va a cumplir. Nosotros sabemos que eso se va a cumplir, pero el compilador no. ¿Ya? Entonces esta sería como otra forma, en vez de usar el break. Entonces ahí ya tenemos como controlado el fin del ciclo de lectura. Y ahora lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, ordenar el puzzle, ¿no es cierto? Pero antes de ordenar el puzzle tengo que saber cuáles son las piezas que encontré. Entonces vamos a tener que poblar el vector con las piezas encontradas. Entonces vamos a llamar a un poblar vector y le vamos a traspasar el vector que queremos poblar y el vector de piezas. Y el vector que queremos poblar que le vamos a llamar puzzle. Pero ese vector tengo que declararlo antes de llamar al poblar vector. Entonces lo vamos a declarar acá. Vamos a suponer que si el total de piezas es unsigned long, entonces las piezas que vamos a leer están numeradas desde 1 hasta el total de piezas, así que puzzle también va a ser un vector que almacene datos de tipo entero largo. Y acá el tamaño, como vamos a haber leído el total de piezas, lo podemos indicar con esa variable. Acuérdense que siempre hay que leer primero el valor de esa variable para después poder crear un vector que tenga esa cantidad de casillas. Entonces ahí creamos el vector y llamamos al poblar vector para que se almacenen el total de piezas. Pero en el enunciado me dicen que siempre hay una pieza menos, por lo tanto, aquí, como siempre va a haber una pieza menos, voy a restarle 1, y acá también voy a restarle 1. Aquí, por ejemplo, me dicen que el puzzle tenía 12 piezas, pero me van a ingresar 2, 4, 6, 8, 10, 11 valores solamente. Entonces voy a tener que poblar el vector con esos 11 valores, en el fondo, uno menos que el total de piezas que tenía el puzzle. Entonces vamos a llamar al poblar vector. Esa función va a leer los datos de entrada que corresponden a los números de piezas del puzzle que fueron encontradas, que van a ser total de piezas menos 1. Y una vez que poblamos el vector, lo vamos a ordenar. Vamos a ordenar el vector y vamos a traspasar esta información, el vector y su tamaño lógico. Y luego vamos a mostrar el vector tal como nos dicen aquí o nos muestran acá en los ejemplos de ejecución. Vamos a mostrarlo, vamos a mostrar las piezas en contra. Entonces vamos a mostrar el vector. Y le vamos a traspasar esos dos parámetros que representan al vector y a su cantidad de datos o a su longitud lógica. Y una vez que poblamos el vector, lo ordenamos y lo mostramos, vamos a calcular, vamos a definir una variable, la pieza perdida. Entonces vamos a llamar a una función que haga eso. Calcular pieza perdida. Y le vamos a traspasar, por supuesto, que el vector y la cantidad de piezas que tiene. En el fondo, lo que estoy pasando acá es lo que encontré, ¿no es cierto?, en esta bolsa. Y una vez que calculemos la cantidad de piezas perdidas, vamos a imprimir.
el resultado, aquí vamos a poner falta la pieza número tanto. Falta la pieza número porcentaje LU y un salto de línea. Y acá vamos a poner la pieza perdida. Y acá tenemos como ya el esqueleto del programa. Entonces, leo el total de piezas. Si el total de piezas es 0, quebro el ciclo de lectura. Si no, declaro un vector para guardar las piezas que encontramos en la bolsa. Vamos a poblar el vector con las piezas encontradas en la bolsa. Vamos a ordenar el vector, lo vamos a mostrar. Luego vamos a saber cuál es la pieza perdida y vamos a imprimir ese resultado. Y una vez que definí como la estrategia general de solución, empiezo a programar las funciones que aparecen. Y las voy programando una por una y me voy concentrando en lo que debe realizar esa función en particular sobre ese vector. Entonces vamos a partir por el poblar vectores, pero el poblar vector es una función, ¿no es cierto?, que es conocida, que es reutilizable, de hecho la podríamos copiar de alguna parte. Si tenemos otro programa donde hicimos un poblar vector, lo podemos copiar, ajustando nomás los tipos de datos que recibe. Entonces vamos a poner acá void, porque es una función más bien procedural, recibe un argumento, realiza una tarea, pero no retorna un valor, por lo menos por la vía del return, sino que retorna el vector modificado con los datos que me ingresaron. Entonces aquí me tengo que fijar qué parámetros recibe poblar vector. Recibe un puntero unsigned long porque recibe un vector. ¿Se acuerdan que los vectores... Aquí se me cortó el agua. Los vectores son punteros a un conjunto de datos. Y recibe el total de piezas menos 1, que también es de tipo unsigned long. Aquí, ojo, nunca va a ser 0 menos 1, porque si el total de piezas es 0, va a terminar la ejecución del programa. Eso tenemos que considerarlo, porque no podríamos dimensionar un vector con un número negativo. Y ahí ya tenemos prototipado el poblar vector, y una vez que lo prototipamos lo podemos programar, o si quieren lo pueden programar acá mismo sin usar prototipo, como ustedes prefieran. Entonces acá vamos a programar el poblar vector, y ahora nos concentramos solo en esto, solo en poblar. Entonces para poblar el vector necesito el nombre del vector, acá yo supongamos que le llamo A, y que a su longitud lógica le llamo N. Entonces voy a poblar, vamos a usar una variable i para recorrer cada casilla del vector, también de tipo unsigned long porque va a tomar valores entre 0 y n-1. Y acá con un ciclo for vamos a poblar. For i desde 0, mientras i sea menor que n, y más, vamos a leer los datos que nos ingresan, que son en el fondo los números de las piezas encontradas. Entonces aquí vamos a leer con un scan format, vamos a poner acá porcentaje LU, porque el vector guarda datos de tipo unsigned long, y acá ponemos ampersand a sub i, si queremos leer usando indexación. Entonces ahí ya tenemos el poblar el vector. Ahora tengo que ordenar y después mostrar. Uno puede como programar las funciones en el orden que uno quiera. Por ejemplo, puedo avanzar con el mostrar por mientras, porque es más fácil. Entonces voy a continuar con el mostrar. Vamos acá a prototipar esa función. No va a retornar nada por la vía del return. Se va a llamar mostrar vector y va a recibir un vector y su longitud lógica. Entonces esto lo podemos copiar, porque recibe el mismo vector y la longitud lógica. Y ahora programamos el mostrar. Entonces vamos a programar el mostrar acá. Aquí le vamos a dar un nombre al vector, a su tamaño, borramos el punto y coma, no se olviden de eso, siempre hay que borrar el punto y coma en la definición de la función. Y mostramos. Para mostrar igual necesito una variable para recorrer el vector y un ciclo. Debería ser igual a la del poblar, pero aquí en vez de
leer datos, voy a escribir. Entonces, me tengo que fijar como en la salida. Dice, piezas encontradas, o sea, tiene un título, ¿no es cierto? Tiene un título. Vamos a poner piezas encontradas. Esto va a ser antes del ciclo. Printf, piezas encontradas. ¿Okay? Y después hay un espacio y el primer número. Entonces aquí vamos a poner un espacio. Y aquí dentro del for vamos a agregar llaves, porque tenemos que saber si es que imprimimos el número de pieza sin una coma antes o con una coma antes, para que no vaya la coma al final. Claro, acá usamos el si i igual 0, se escribe el número y si no se escribe el coma número. Esa es como una forma que es conocida, ¿no es cierto? Lo podemos usar como un patrón. Entonces aquí, efectivamente, Marco, usamos si el i es 0, quiere decir que voy a imprimir el primer número. Ahora, también uno podría imprimir acá el primer número afuera, y después acá partir desde 1 hasta n-1. Y ahí nos hace ese if. Entonces pueden programarlo como ustedes quieran. Aquí en este caso yo quiero imprimir el número, porcentaje LU, y si no, si el i no es igual a 0, quiero, aquí me da con poner print, perdón, print format. Y si no, voy a imprimir el espacio, la coma, el espacio y el porcentaje LU. ¿Cierto? Igual que aquí. Y al finalizar de mostrar todos los datos, aquí me falta, ¿no es cierto?, indicar por qué valor se va a reemplazar ese dato. Aquí tengo que poner por A sub I, y aquí también por A sub I. Entonces ahí imprima como un entero sin signo largo el valor de A sub I, y acá imprimo una coma, y luego como un entero largo el valor de A sub I. Y una vez que termine, voy a hacer un salto de línea, porque después viene otro mensaje, que es el mensaje de falta la pieza número tanto. Entonces ahí ya tenemos el mostrar vector y el poblar. Yo podría, por ejemplo, probar hasta acá el programa. No vamos a pasar todos los casos de prueba, eso está claro. Pero podríamos ver si el poblar y el mostrar están funcionando correctamente, entonces podemos, por mientras, documentar esas líneas. Todavía no ordenamos, todavía no buscamos la pieza perdida, entonces vamos a probarlo hasta acá, para ver si hay algún error de escritura. Por ejemplo, ahí escribí print, debería haber escrito print format, porque estamos en C. Y ahí podemos ver que, claro, no pasamos los casos de prueba, pero podemos verificar si es que estamos leyendo bien los datos y si es que estamos imprimiendo bien los datos. Yo voy a achicar esto un poco para lograr avanzar más rápido, porque igual hay un montón de casos de prueba. Entonces aquí, ahí, uy, me pasé un poco. Ahí se obtuvo, voy a agrandar esto. Y ahí, por ejemplo, las piezas encontradas son 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las piezas encontradas son 6, 4, 3, 2, 1, 8, 7. Todavía no la ordenamos, entonces está claro que está mostrando lo que leyó. Y ahí dice adiós Andrés. Entonces, aparentemente, ¿no es cierto? Estamos, aquí lo vamos a verificar, estamos leyendo bien los datos y lo estamos imprimiendo correctamente. 6, 4, 3, 2, 1, 8, 7. Y ahora podemos continuar. Ya sabemos que eso funciona. Y eso nos va, si estamos en una prueba, en una evaluación, eso va a tener algún puntaje. Solamente el poblar y el mostrar. Y luego continuamos. Entonces vamos ahora a ordenar. Y prototipamos la función ordenar y la programamos. Ahora vamos a ordenar las piezas. Entonces vamos a prototipar la función. Va a ser de tipo void. Voy a ordenar las piezas en el vector.
Y acá voy a recibir un vector y su tamaño lógico. Entonces puedo copiar esto. Y ya tenemos el prototipo de la función ordenar. Y ahora la programamos. Entonces, para ordenar el vector, le voy a dar un nombre al vector. Acuérdense que es un puntero a un conjunto de datos de tipo unsigned long y un nombre a la longitud lógica. Y ahora ordeno. Y aquí para ordenar voy a usar cualquiera de los métodos que estudiamos hasta el semestre pasado, que puede ser el ordenamiento burbuja, o el ordenamiento por inserción, o el ordenamiento por selección. Todos ellos tienen la misma eficiencia, así que podemos elegir entre cualquiera. ¿Ya? Hay uno que es el bubble sort. Del bubble sort hay como distintas variantes para ordenar. No sé si se acuerdan que uno podía ordenar de diferentes formas. Por ejemplo, uno podía, voy a dibujar acá, uno podía ordenar un vector con el bubble sort. Voy a poner aquí un ejemplo pequeñito. Supongamos que acá tengo un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1. Uno podía como tomar este valor como referencia y compararlo con el siguiente. Si no estaban en el orden que yo quería, intercambiarlo. En este caso aquí va a quedar un 4. Voy a usar el borrador. Aquí va a quedar un 4. Aquí va a quedar un 4 y acá voy a usar el borrador y va a quedar acá un 5. Aquí va a quedar un 5. Y va a quedar un 5. Y después este 4 lo puedo comparar con ese y ver si están en orden. Por ejemplo, acá no están en orden, aquí va a quedar el 3, aquí va a quedar el 4. Y después este 3 lo voy a comparar con ese 2 y como no están en orden, aquí va a quedar el 2 y acá va a quedar el 3. Y después ese 2 lo puedo comparar con ese 1 y como no están en orden lo intercambio. Y aquí después del primer paso me va a quedar el 1 en la posición que le corresponde y el resto del vector va a seguir desordenado, porque tengo 5, 4, 3, 2. Y repito este proceso sobre el subvector que no haya quedado ordenado. Esa es una manera. Y la otra era comparar los pares adyacentes y ordenar. Entonces, en la segunda forma, uno lo que podía hacer era un repaso, ¿cierto? Voy a poner aquí 3 datos para que lo entiendan. Puedo comparar este con ese y ordenarlo. Aquí me quedaría 4 y 5. Y luego comparar el 5 con el 3, ese con ese. Y ordenarlo. Aquí me quedaría un 3 y aquí me quedaría un 5. Entonces, después del primer paso me queda el más grande ubicado, ¿no es cierto?, en la última posición. Y esta parte del vector me queda todavía desordenada. Y repito el mismo proceso sobre ese subvector. Podemos programar cualquiera de los dos métodos. Lo importante es que por ahora escojan alguno. Voy a borrar los dibujos. Por ahora escojan alguno, el que ustedes recuerden, y después nos vamos a ir dando cuenta que vamos a necesitar usar este método Quicksort porque es más eficiente y en algunos de los ejemplos esta forma de ordenar que nosotros conocíamos se va a demorar demasiado tiempo en ordenar los datos y nos va a generar un error de tiempo límite excedido. Entonces, por ahora están diseñados los casos de prueba para que este algoritmo entregue una respuesta en un tiempo razonable, pero después los datos o casos de prueba pueden ser números muy grandes de elementos a ordenar
y obviamente este algoritmo ya no nos va a servir. Entonces, supongamos que yo quiero comparar el primero con todos los siguientes, el segundo con todos los siguientes, el tercero con todos los siguientes. Entonces voy a usar acá una variable auxiliar. Siempre necesitamos una variable auxiliar para hacer este intercambio o swap. A esa variable le pueden llamar temporal, auxiliar, como quieran, pero en el fondo una variable como de paso. Y acá vamos a definir una variable i y una variable k para controlar el ciclo externo, que es el que toma cada valor referencial desde el primero hasta el penúltimo, y ese valor primero, segundo, tercero se lo compara con todos los siguientes. Entonces, la variable k va a pasar por todas las casillas siguientes. Vamos a poner acá nuestro for. Acá necesitamos dos for. Dentro de este for va a haber una pregunta, ¿no es cierto? Y aquí vamos a realizar el swap o el intercambio. Entonces, este primer for va a estar controlado por i, que va a partir desde el elemento que está en la casilla 0 y vamos a llegar hasta el elemento penúltimo. El último sería el que está en la casilla n-1. Por lo tanto, el penúltimo sería el que está en la casilla n-2. Entonces aquí vamos a poner menor que n-1, que es lo mismo que decir menor o igual que n-2. Y acá vamos a aumentar el i en una unidad para que vamos comparando cada valor con los siguientes, desde el que está ubicado en la casilla 0 hasta el que está ubicado en la casilla n-2. Y dentro de este ciclo for, que le vamos a agregar sus paréntesis, vamos a trabajar con los valores con los cuales vamos a comparar el elemento en la casilla sub i. Entonces, si estamos parados en la casilla iésima del vector, tenemos que hacer que k parta en la casilla i más 1 para comparar el valor de la casilla iésima con todos los sucesores. Y eso lo vamos a hacer mientras k sea menor que n, porque vamos a comparar el elemento que está en la casilla iésima con el que está en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, hasta llegar a la última. Entonces, por eso es k menor que n, hasta llegar a la casilla n menor. Y aquí vamos a preguntar si a sub i, al compararlo con a sub k, están en orden o no están en orden. Y el signo con el que comparo depende del orden que yo quiero darle al vector. Acá me dicen que tengo que mostrar, ¿no es cierto?, las piezas encontradas en orden ascendente. O sea, quiero que si a sub i ocupa una casilla con una posición menor que la a sub k, quiero que ese valor sea menor. Así que si es mayor, voy a hacer el intercambio, porque no está en el orden que yo quiero. Yo quiero que a sub i sea menor que a sub k y por lo tanto si a sub i es mayor, quiero intercambiar. Entonces aquí vamos a usar el temporal para guardar el valor de a sub i. Luego a sub i lo actualizamos con el valor de a sub k. Y finalmente a sub k le asignamos el temporal. Y ahí hacemos el swap o intercambio. Y ahí ya tenemos el ordenar vector programado con un método. Y pueden programarlo también con otros si quieren para ir probando. Ahora, este método no es muy eficiente. Entonces vamos a comprobar. Yo lo descomenté, ¿no es cierto? Prototipé esta función, la llamé, la programé y vamos a comprobar. No vamos a pasar los casos de prueba porque estamos viendo como comprobaciones parciales, ¿cierto? Estamos viendo cómo se está comportando hasta ahora el algoritmo. Entonces aquí vamos a ver, en este caso, si es que está ordenando bien. Voy a achicar un poco esto para poder avanzar más rápido. Ahí. Y vamos avanzando hasta que aparezca el... Parece que me pasé. No,
pasé un poco de... Tengo que llegar hasta la columna que diga se obtuvo. Esperado. Ahí. Entonces ahora lo agrando. Y acá puedo ver que está ordenando correctamente. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y en los otros casos también está ordenando correctamente y no me aparece el error tiempo límite de ejecución. O sea, este método, a pesar de ser ineficiente, funciona para los casos de prueba que me dieron. Vamos a agrandar esto. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende lo que vamos haciendo? Y estamos viendo cómo programar de forma incremental, ¿no es cierto? Vamos incrementando el código, agregando como nuevas funcionalidades y vamos probando también de manera incremental. Este es un método que es muy utilizado en la actualidad para desarrollar software, obviamente, de mayor envergadura, más complejo, donde uno lo que va haciendo es como programar requerimientos parciales y hacer pruebas de esos requerimientos parciales y lo va agregando al código de forma incremental, de manera que el código va aumentando como en el fondo su funcionalidad. Voy agregándole más funcionalidad a poco. Y ahora lo que vamos a hacer es programar la última función y imprimir lo que retorne, que es calcular pieza perdida. Y acá nos concentramos, bueno, ¿cómo calculo la pieza perdida? Hay varias maneras, pero tenemos que buscar una o pensar en una que sea más o menos óptima. ¿Qué cosas se le ocurre a ustedes, por ejemplo, hacer para buscar la pieza perdida? Por ejemplo, yo ya sé que tengo un vector ordenado, ¿no es cierto? Tengo un vector. Por ejemplo, si habían 5 piezas en el puzzle, supongamos que era un puzzle extraño que tenía 5 piezas, y yo encontré la pieza 1, la pieza 3, la pieza 4 y la pieza 5. Bueno, aquí claramente nosotros sabemos que la pieza perdida es la 2, pero ¿cómo identifico cuál es la pieza perdida? ¿Qué cosa harían ustedes, por ejemplo, para identificar la pieza perdida? Sabemos que las piezas están numeradas del 1 hasta el n. Si el puzzle tenía 5 piezas, entonces van a estar numeradas del 1 al 5. ¿Qué cosa se les ocurre, por ejemplo, para calcular la pieza? Profe, podría ser así como crear una variable que empiece desde el 1 y en un ciclo for ir comparando como ya está ordenado consecutivamente ¿Mm? hasta que no coincidan y una vez que no, por ejemplo, no sé, pues si ahí por ejemplo sería, si i igual 2 es diferente de la posición 2i que sería el 3, Claro, cortar y retornar y guardarle una variable y retornar esa variable. claro. Esa es una forma, ¿no es cierto? Esa es una forma que es correcta, que va a funcionar. En el fondo, usar una variable como referencia que vaya aumentando en cada iteración, voy pasando por cada casilla y voy comparando esa variable de referencia con el valor que está en la casilla. Y si no lo encuentro, si no encuentro que sean iguales, entonces finalizo la ejecución e indico que el valor de esta variable que va incrementando es la pieza perdida. Esa es una manera. ¿A alguien se le ocurre una forma diferente? Por ejemplo, Javier dice, si A sub I más 1 igual a sub I más 1, como en el fondo tú estás diciendo, si este elemento yo le sumo 1 y es igual a ese elemento, entonces continuar y si no, quebrar y retornar ese valor. Esa otra forma, Javier, que está muy bien. Esa otra forma también que se puede hacer. Y otra forma, que a veces a uno como le cuesta como pensar en tantas formas diferentes, otra forma es que yo calcule, si yo sé que hay n piezas, si hay n piezas, y están numeradas consecutivamente, ¿no es cierto? 1, 2, 3 hasta el n, yo podría calcular, por ejemplo, la sumatoria de las piezas de 1 hasta n. Y eso se calcula de manera rápida con la fórmula que ustedes ya conocen, la mayoría, porque la han usado,
que es n por n más 1 medio, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que eso es la sumatoria como de las piezas. N por n más 1 medio. Por ejemplo, si hay 5 piezas, vamos a tener 5 por 6, 30, dividido en 2, 15. Esa va a ser la suma de todos los números de las piezas. Entonces, si yo sé que todas las piezas suman ese valor y después sumo estos valores que encontré en la bolsa, sumo el 1, el 3, el 4 y el 5, acá me va a dar 1 más 3, 4, más 4, 8, más 5, 13. Entonces, 15, que es la sumatoria esta, no sé por qué este lápiz no escribe, dame un segundo. Después tiene como efecto retardado. 15 es la sumatoria total de las piezas, menos la sumatoria de las piezas encontradas, que sería en este caso 13. Esa diferencia me va a dar la pieza perdida. Esa es otra manera de resolverlo. Aparte de la que ustedes dijeron. Entonces puedo calcular la sumatoria de todas las piezas y después sumar las piezas que encontré y hacer la resta. Y también voy a obtener la pieza perdida. Entonces tenemos por lo menos 3 maneras distintas de resolverlo. Vamos a programar esta manera porque quiero mostrarles que también yo puedo usar recursividad cuando programo vectores. Vamos a hacer esta solamente porque quiero mostrar la recursividad. Entonces, vamos a programar la función. Voy a cerrar acá esta ventana que ustedes no ven, pero yo sí me molesta, entonces vamos a definir la función calcular pieza perdida, que tiene que retornar un unsigned long, que es el número de piezas, ¿no es cierto?, que se perdió. Y aquí recibimos el puzzle y el total de piezas, menos 1. Entonces vamos a recibir eso. Voy a borrar este paréntesis, terminamos. Y ahora vamos a programar la función. Ahora nos concentramos solamente en programar esta función. Y acá vamos a poner unsigned long, calcular pieza perdida, le damos un nombre al parámetro que representa el vector, 1 a la longitud lógica del vector, y continuamos con el calcular pieza. Vamos a usar este método que yo les indiqué recién. Vamos a calcular primero como la suma de todas las piezas del puzzle, suma todas las piezas. Y eso sería igual a n por n menos 1, perdón, por n más 1, n por n más 1, dividido en 2. Esa sería la suma de todas las piezas. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar las piezas de este puzzle. Primero lo voy a hacer iterativo y después vamos a llamar a una función que sea recursiva. Entonces lo voy a hacer iterativo acá mismo. Si yo quiero sumar, por ejemplo, las piezas en este vector, voy a declarar una variable suma que parte en 0 y con un ciclo controlado por una variable i, vamos a ir pasando por cada casilla, desde la i hasta la n-1, con aumentos de i en una unidad en cada iteración, y vamos a ir acumulando en suma el valor de a sub i. Y ahí vamos a tener la suma de las piezas encontradas. Entonces vamos a retornar que la pieza perdida es la suma de todas las piezas menos la suma de las piezas encontradas. Esa sería una solución posible. Entonces vamos a comprobar, vamos a ver que si pasamos los casos de prueba o no, vamos a mostrar las diferencias que pueden ser de formato, de salida de datos. Voy a volver a achicar para avanzar más rápido. Aquí necesito, ahí. Voy a ir a verlo. Igual esto es una lata, pero podrían verlo en Rectester más rápido. Yo debería irme a Rectester a mirarlo.
por ahí ya deberíamos ir llegando como a la columna del obtenido. Ahí. Y aquí me aparece que falta una pieza con un número muy grande. No, claramente lo que estoy retornando es un valor, siempre el mismo, ¿se fijan? Es como un valor muy extraño. Entonces aquí tengo que ver qué pasa con los tipos de datos. Tengo suma todas las piezas, n por n más 1 dividido por 2. Estoy sumando, estoy recorriendo cada una de las posiciones del vector, estoy acumulándola en suma, estoy restando acá todas las piezas y aquí estoy recibiendo en pieza perdida ese valor y estoy imprimiendo ese valor. Voy a ir al recteste para que lo veamos más claro y no tengamos que ir. Vamos a ver acá. Entonces voy a elegir CGCC. Voy a copiar el código. Lo vamos a pegar acá. Y vamos a probar con el primer caso de prueba. Y voy a ir hasta el principio. Voy a pegar este caso de prueba. Y vamos a revisarlo. Ahí tenemos eso y aquí me aparece este error, o sea, este número, ¿no es cierto? Que claramente un valor como muy grande. Entonces, lo que tengo que ver es qué valor toma esta variable, qué valor toma esta variable. Así que vamos a hacer un print para depurar. Vamos a poner aquí porcentaje LU. Y vamos a imprimir la suma de todas las piezas. Y después la suma de las piezas parciales. Y luego, entonces aquí me dice 45 menos 51. ¿Qué es lo que ocurre? Que estoy haciendo la resta de manera, aquí me dice que son 45. Lo que yo tengo que verificar es si la sumatoria de 1 a 10 es 45. Y la sumatoria de 1 a 10 debería ser... No está al revés, Álvaro. Es una cosa súper sutil, pero quiero que se den cuenta porque, claro, uno podría tender a pensar como está al revés, pero fíjate. El n me da un valor igual a 45. En este caso, por ejemplo, en este puzzle hay 10 piezas, ¿no es cierto? Claro. Está ok el for. Si el problema es otro, mira. Y por eso se los quiero mostrar, porque el n vale 10, debería valer 10. Entonces, 10 por 11 sería 110 dividido en 2, 55, pero me da 45. ¿Por qué? Y ahora les voy a mostrar por qué. Porque esto está... ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a la función calcular pieza perdida, traspaso el vector, pero aquí traspaso el total de piezas menos 1. O sea, en realidad, en vez de traspasar 10, estoy traspasando un 9. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es declarar una variable local, m, temporal, que va a ser n más 1, para en el fondo decir todas las piezas que tenía realmente el puzzle. M es igual a n más 1. Y esto cambiarlo por m. Porque estoy haciendo un cálculo equivocado, porque estoy calculando la sumatoria de las piezas que estaban en la bolsa. Y no de todas las piezas. Entonces ahora voy a borrar este printf. ¿Se entendió? Y ahí me está diciendo efectivamente la pieza que falta. Entonces ahora que ya arreglé el código, ya lo depuré, es un error como muy sutil, pero que a uno le puede pasar mientras está codificando, porque puede asumir que el valor de n, el del total de piezas, en realidad era el de las piezas encontradas nomás.
Entonces, hacemos esta depuración. A mí me gusta printear de repente los valores para ver, bueno, por qué si la lógica es correcta, ¿por qué está funcionando mal? Bueno, la lógica era correcta, el valor de n no era el correcto, ¿ya? Entonces aquí ya pasamos los casos de prueba y como yo les decía, aquí yo podría calcular esta sumatoria, toda esta sumatoria podría calcularla llamando a otra función recursiva, por ejemplo, suma piezas vector, y le traspaso el vector y n. Y aquí aparece una nueva función, y esa función supongamos que es recursiva, para que repasemos un poco la recursividad. Entonces tengo suma piezas vector recursiva, y en esa función que va a retornar un unsigned long, que va a ser en el fondo la sumatoria de las piezas del vector recursivo, vamos a recibir un vector y vamos a recibir su última posición, que es n-1. O sea, si el puzzle tenía 10 piezas, la última posición ocupada va a ser la número 9. Si el puzzle tenía 8 piezas, el de la bolsa estoy hablando, no el original, porque acuérdense que aquí el n está disminuido, o sea, si el total de piezas era 10, el n vale 9. Entonces, vamos a recibir el vector, y aquí vamos a recibir como la cantidad de elementos que tiene ese vector. Pero a mí lo que me conviene para resolver este problema de manera recursiva, acá en vez de recibir la cantidad de elementos que estaban en la bolsa o la cantidad de piezas, es recibir como la última posición de ese vector. Por ejemplo, el puzzle original tenía 10 piezas. Las bolsas encontradas por Andrés tenía n-1 pieza, o sea, tenía 9. Y la última posición es la n-1. Entonces aquí yo le voy a traspasar el vector y la última posición. Entonces aquí vamos a recibir el vector y esta última posición. Y así vamos a poder programar recursivamente, porque vamos a poder poner, si la última posición procesada, vamos a procesar el vector desde el final hasta el principio. Si la última posición, sí, lo voy a mandar. La última posición es igual a 0. Lo voy a mandar a Andrés. Si la última posición es igual a 0, quiere decir que estoy como en la primera posición del vector. Entonces vamos a retornar a sub 0, que es el elemento que está ahí. Y si no, caso recursivo, vamos a retornar a su última posición más lo que retorna la llamada recursiva a suma piezas vector recursivo al traspasarle a, y la última posición, aquí me equivoqué al pegar, la última posición decrementada en una unidad. Entonces estoy recorriendo el vector al revés, desde la última posición, que sería la n-1, hasta la posición 0. Y si yo ejecuto este programa, con esta función recursiva, igual va a funcionar, ¿ya? Porque estoy siguiendo como la lógica de recorrer el vector. Ya. Aquí. Recorrer el vector. Supongamos que el puzzle tenía 4 piezas. Ese era el puzzle original. Entonces el vector va a tener solamente 3 datos, ¿cierto? Esto no funciona muy bien, esta pizarrita. Va a tener el dato, ¿no es cierto? ¡Ay, qué lata! ¿Por qué no me funciona? Ya va a tener, ahí, va a tener el dato en la posición 0, un dato en la posición 1 y un dato en la posición 2. Entonces, si el vector tenía, perdón, si el puzzle tenía 4 piezas, el vector va a tener 3 casillas, ¿no es cierto? El vector va a tener 3 casillas.
Entonces, si el vector tiene 3 casillas, lo que yo voy a retornar es la posición de la última casilla. O sea, el n va a valer 3, pero yo quiero retornar el valor 2. Y voy a recorrer la posición 2, voy a acumularla, después la 1 la voy a acumular y finalmente cuando llegue al caso base, que es la posición 0, la voy a retornar. Y ahí estoy sumando todos los valores. No es necesario que yo lo programe recursivo, es solamente para mostrarles que en los vectores también yo puedo realizar el poblar recursivo, el mostrar recursivo, el ordenar recursivo, o sea, podría recorrer el vector recursivamente. Entonces quise mostrar un ejemplo a través de la suma de piezas del vector. Por supuesto que los métodos que ustedes mencionaron, que mencionó por ejemplo Javier y que mencionó Álvaro, también los pueden implementar. Yo les voy a mandar este código, lo voy a copiar acá. Vamos a copiar acá, lo voy a salvar como pieza perdida. Traten de hacerlo de las distintas formas, de las que plantearon sus compañeros también, porque así uno va adquiriendo más habilidades para programar y para resolver problemas. Entonces, este se los voy a mandar por el chat. Ahí está el enlace. Perdón. Ahí está el enlace para que lo tengan. Lo importante de lo que revisamos en la clase de hoy, y les pido que terminen esta guía y que traten de hacer como los otros ejercicios siguiendo como esta misma lógica, porque lo que vimos en la clase de hoy finalmente es cómo yo puedo abordar problemas que tienen un nivel de complejidad medio, porque tampoco estos problemas son tan complejos, un nivel de complejidad medio, cómo lo puedo resolver por parte, cómo puedo enfocar toda mi atención a programar cada una de las funciones que realiza una tarea específica, que recibe una cierta cantidad de parámetros, que los procesa y retorna o no algún resultado. Y cómo podemos usar las estructuras de datos para almacenar datos temporalmente que después queremos procesar. Entonces podemos ir resolviendo como el problema paso a paso y hacer que el computador vaya haciendo como una tarea a la vez, vaya ejecutando un proceso a la vez y vaya obteniendo resultados parciales y después cuando se integran todas estas funciones, cuando se combinan en una función principal, podemos resolver el problema general. No sé si les quedó alguna duda, si se entendió. Aquí hay otros problemas que se plantean, uno el cálculo de la mediana, aquí tienen que leer datos, ordenarlo y después se les explica cómo se calcula la mediana de un conjunto de datos. Este otro ejercicio es el complemento A1. Ya, Ángel, qué bueno que se entendió. Este es el del complemento A1, que le explican en el fondo cómo se puede calcular el complemento A1 de un número entero, que hay que transformarlo a binario. Y este último ejercicio, que es un poco como un ejercicio medio fantasioso, pero que involucra el uso de vectores, les va a permitir practicar, tomar valores en un rango, descomponer números, guardar los dígitos de un número en un vector, ordenar el vector, en fin, hacer como hartas operaciones sobre un vector. Entonces la idea es que lo resuelvan. Si no lo pueden resolver alguno, me pueden preguntar o me pueden pedir la solución. Hay alumnos que se contactan conmigo por correo y me piden a veces las soluciones o que los oriente. Y la próxima sesión de clases, que va a ser el día lunes, vamos a empezar a ver matrices. Así que les dejo estos ejercicios como tarea, para que ustedes puedan identificar las dudas que tengan y puedan plantearlas o en la próxima sesión, por correo o la clase sincrónica. Entonces nos vemos estamos ya en la hora, nos vemos el día lunes.
Y eso. Y ahí vamos a ver matriz. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien. Chicos y chicas, parece que hay puros estudiantes. Sí, hay que estudiar nomás. Y cuando tengan dudas le pueden preguntar a los ayudantes o a mí. Ya, nos vemos, que tengan una buena tarde. Ya, cuídense. Chao. Voy a parar la grabación.